Muy buenas tardes, alumnos del séptimo grado. Les saluda la profe Romina. Una vez más estaremos desarrollando en la clase de Historia y Geografía una nueva lección. Para eso me gustaría que vayamos al folleto en la página 48, 49 y 50, que son las páginas que estaremos trabajando el día de hoy. Nuestra lección de hoy, ejercicio del derecho a la autonomía, específicamente de la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. Estaremos mirando un poco en qué consistía esta Real Provisión. Estaremos viendo las instituciones coloniales, qué era el cabildo, el obispado, la encomienda. Bueno, estaremos leyendo entonces al inicio donde dice la cédula real del 12 de septiembre de 1537 llega a Paraguay. ¿En qué es lo que consistía esta cédula? La expedición de Pedro de Mendoza estaba prácticamente desmantelada y todavía sin noticias de Juan de Ayolas, internado en el Chaco tras el sueño del Dorado. Recordemos que don Pedro de Mendoza fue el primer adelantado del Río de la Plata y Juan de Ayolas era su mayordomo, quien le iba a sustituir a él, ¿verdad? Bueno, entonces, tras no haber ninguna noticia de esto, comienza a litigar el poder. Entonces, ¿qué pasa? Arriba a Buenos Aires, la Marañona, que es una nave capitaneada por el veedor Alonso de Cabrera, quien traía a sus alforjas la cédula real del 12 de septiembre de 1537. ¿Y en qué consistía esta cédula? Que autorizaba a los asuncenos a elegir a su autoridad. Como ya no había una autoridad, entonces, ¿qué pasó? El rey de España mandó a este veedor Alonso de Cabrera para que pueda cumplir las instrucciones. Y en esa cédula estaba establecido de que el gobierno del Río de la Plata podía designar a un sucesor por el adelantado. En este caso, si es que no había nadie, ¿verdad? Y si de repente no había nadie quien pueda, vamos a decir, sustituir, eran los vecinos quienes elegirían un reemplazante por gobernador entre ellos o entre los oficiales de un mayor rango. Entonces, esta cédula quedaba establecido, vamos a decir, el principio de una elección vecinal, que fue utilizado también en América en muchas ocasiones. Bueno, ahora pasamos un poco a mirar el cabildo. ¿Qué es lo que era el cabildo? El cabildo fue un organismo representativo de la comunidad que velaba por el buen funcionamiento de la ciudad. Vamos a decir que era también como una corporación municipal, así como también nosotros tenemos aquí la municipalidad. Anteriormente a ellos a ese organismo se le llamaba cabildo. Vamos a decir, era una ordenanza de la población. Y esto apareció a partir de que fue fundada la nueva ciudad. También nos dice de que tenía jurisdicción sobre el territorio de la misma. El consejo o cabildo estaba compuesto por los alcaldes o jueces municipales, por los concejales o regidores. Entonces estaba conformado por ello. Bueno, ¿y quién nombraba? El conquistador, adelantado gobernador, era quien nombraba a los primeros cabildantes, quienes eran los primeros que iban a gobernar, quienes cesaban el último día del año, que era el 1 de enero. Y ellos mismos designaban a sus sucesores, no era que el pueblo vamos a decir, elegía en este caso, ellos elegían. Y el cabildo estaba integrado por los alcaldes, ordinario y mayor, también regidores, escribano, alguacil y todo eso. Y estos cargos tenían de carácter honorario, además de obligatorio. Y también era una condición que tenía que ser vecino afincado en el lugar, o sea que no podía venir de otro lugar para poder gobernar y estar en el cabildo. Vamos a decir que tenía que ser por ahí, prefiriéndose a los descendientes de los conquistadores también. El alcalde mayor era el primer magistrado municipal, quien supervisaba todo el movimiento del organismo. Cumplía varias funciones, ¿verdad? Como por ejemplo del primer voto, también estaba del segundo voto, que más adelante iremos mirando qué significa, ¿verdad? También habían cabildos que eran cerrados o abiertos. ¿Cuáles eran los cerrados? Cuando solo participaban las sesiones los cabildantes, o sea que solamente las autoridades. Y eran abiertos cuando ya participaban los vecinos de la comunidad.
Los cabildos abiertos fueron la máxima expresión democrática del municipio. ¿Por qué? Porque todos los participantes tenían voz y voto. El cabildo abierto solo se constituía en caso de gran trascendencia. Y ahí podemos observar entonces anteriormente cómo era el cabildo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar un poco nuestra información, donde nosotros tenemos, donde dice ejercicio del derecho a la autonomía. Aquí, por ejemplo, podemos fijarnos que nos dice, en resumen de lo que yo ya les había hablado, ¿verdad? Que don Pedro de Mendoza designó entonces a Francisco Ruiz vamos a decir, a ser teniente como gobernador. También habla de Juan de Ayolas y también habla de Domingo Martínez de Irala, quien fue el primer gobernador del Paraguay. Bueno, miramos también donde dice Real Provisión del 12 de septiembre, que ya sabemos, ¿verdad?, qué significa. Ya miramos cuál es su función y todo. Luego dice instituciones coloniales. La creación de los cabildos, que también ya hablamos de la creación de los cabildos. Funciones. ¿Cuáles es lo que eran las funciones del cabildo? Primeramente, ellos tenían que dictar ordenanzas, estaban a cargo de distribuir las tierras, de construir puentes, caminos, obras públicas, designar policías para la ciudad. Todo eso le correspondía y era función del cabildo, así como nosotros sabemos bien que hoy en día es función de la municipalidad y de la gobernación. ¿Qué es lo que era el obispado? La encomienda. Primeramente, objetivo de la iglesia. ¿Cuál era el objetivo de la iglesia? Era la evangelización de los nativos. Ellos querían evangelizarle, civilizarle a los nativos. ¿Para qué? Con el objetivo de la iglesia al acompañar a las expediciones. Y esa fue la misión de todo el territorio de América. Bueno, ¿qué es lo que era el patronato? Patronato se denominó a la subordinación de la administración de la Iglesia Católica a la autoridad real. En ese entonces y en esa época, la Iglesia cumplía un papel muy importante. En este caso, a los españoles, ¿verdad? Y era una concesión de la Santa Sede a favor de la corona española para el reconocimiento de la labor que estaba realizado por la defensa de la institución, la evangelización, la doctrina y los principios en la lucha contra el islamismo. Bueno, también miramos un poco el tribunal eclesiástico. Es la inquisición de un tribunal dedicado a sancionar y castigar delitos, como ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el Poder Judicial, ¿verdad?, que cumple esta función, que tiene, vamos a decir, la obligación de que se haga cumplir los delitos que haya. Luego está la Inquisición en América. En América estos tribunales se establecieron en Lima, luego en México y en Caracas. El Tribunal de Lima tenía una autoridad sobre las tierras del Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. También tenía potestad sobre otros países. La creación del obispado. El obispado del Río de la Plata, con asiento en Asunción, fue creada por la cédula real del 20 de marzo. ¿Qué pasó aquí? El primer obispo del Paraguay fue el fray Pedro Fernando de la Torre, que ocupó la sede episcopal en Asunción en 1556. Él ordenó construir la primera catedral de Asunción. También organizó el cabildo eclesiástico, en el cual funcionó desde 1572. Luego de 17 años de obispado, él falleció mientras llevaba preso al teniente gobernador Felipe, a quien acusó de luterano ante el Santo Oficio de la Inquisición. ¿A qué se llamaba encomienda en ese tiempo? Era, digamos, un sistema de pago con trabajo obligatorio que los nativos debían prestar a los exploradores. Se trataban de limitar los abusos sobre los nativos y buscar que el encomendero les diera un trato justo, pero igualmente fue un sistema de trabajo forzado impuesto a los nativos. O sea que vamos a decir, los españoles, ¿qué hacían? Le hacían trabajar obligatoriamente a ellos, ¿a cambio de qué? A cambio de que tengan protección. Bueno, vamos a mirar entonces ahora el ejercitario, donde dice, número 1, cito atribuciones del cabildo. ¿Cuáles eran las atribuciones del cabildo? En ese entonces, vamos a mirar un poco en cuanto a qué ellos deberían de hacer.
dijimos en un momento, dictar ordenanzas, ¿verdad? Distribuir las tierras, todo eso estaba a cargo del cabildo. Características resaltantes de la creación del obispado en el Paraguay. ¿Cuáles son esas características resaltantes? Vamos a mirar un poco en la parte donde dice qué pasó aquí, a quienes se le evangelizó y todo. Y luego dice, explico en qué consiste la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. ¿Qué es lo que decía esta cédula? Que autorizaba a la población. Eso vamos a escribir así cortito, ¿verdad? Que ellos podían elegir una nueva autoridad, esa parte que ya había hablado. Y luego dice, completo las frases inconclusas. ¿Quién fue el primer gobernador del Paraguay? Habíamos dicho que era primeramente Domingo Martínez de Irala. Y el cabildo constituye el antecedente de las actuales que hoy en día son. Antes era cabildo y hoy en día ¿cómo se llama? Y después vamos a ir completando según nuestro texto. Bueno, cualquier cosita estoy en línea y vamos a encontrarnos en la próxima clase. No olviden de enviar con sus nombres y apellidos. Muchas gracias.